Bienvenido al president de la Generalitat Valenciana, president de les Corts, la mesa, diputadas y diputados valencianos. Esta es la imagen que en 4 años no hemos podido tener, porque el Partido Popular no ha querido. Aquí hemos tenido al presidente Fabra, pero venía a aplaudir a Rajoy en los debates del Estado de la Nación. Nunca vino a defender los intereses de nuestra comunidad. 4 años. 4 años desde que el Consell de la Generalitat Valenciana, el 23 de diciembre de 2010, aprobara por el procedimiento de urgencia esta iniciativa. Procedimiento de urgencia. Yo me pregunto cómo será el procedimiento ordinario, que ha costado 4 años venir aquí. Pero en un principio parecía urgente. Porque de diciembre salió del Consell, pasó por les Corts y en abril ya estaba en esta Cámara. O sea, parece que fue rápido. Navidades por medio. Fue rápido. Pero ya no tocaba, no se designaron los diputados, decayó del orden del día. Un año después, 10 de abril de 2012, nuevo intento, fracasado. Año y medio después, 10 de septiembre de 2013, nuevo intento, fracasado. Esta es la 4ª vez, parece que va a la vencida y se cae el tópico de a la 3ª va a la vencida. En definitiva, el Partido Popular ha boicoteado esta reforma del Estatuto básicamente por los objetivos que contenía. En la Comunidad Valenciana sirvió todo este debate para hacer propaganda victimista, pero nada más. Populismo en el origen, falta de gallardía en esta plaza para defender este proyecto. Ahora bien, si uno observa este cuadro que yo he traído, por aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras, me gustaría que valieran más que 1000 mentiras, ¿no? Pero en este gráfico se puede ver por qué en estos 4 años no ha podido venir este proyecto, ¿no? Que trata de que los valencianos tengamos una asignación en las inversiones territoriales de los presupuestos generales del Estado de acorde a la población y conforme a la media nacional. O sea, tampoco es que se pida el cielo, ¿eh? Simplemente eso. Pues bien, en estos 4 años, ¿cómo se va a venir con un proyecto así si esta ha sido la realidad de estos 4 años? Esta ha sido la realidad de estos 4 años para los valencianos. Era imposible venir a pedir lo que ha sido todo lo contrario, ¿no? Ahora bien, ya faltan unos pocos días para que esta Cámara sea disuelta y ahora parece que hay placer para que podamos tomar en consideración esto. Total, ya parece que no cuesta dinero. Pero esta mañana hemos votado una enmienda que hemos singularizado, hemos querido singularizarla, apartarla, para ver la coherencia con el debate de esta tarde, y el Partido Popular ha votado en contra. Entonces no tiene ningún sentido que en la práctica vote en contra y en las proclamas pues vote a favor, porque el tema no es de proclamas. Como dice el dicho, obras son amores y no buenas razones. Y esta mañana tuvieron la ocasión de practicar alguna buena obra. En definitiva, es la hipocresía que tiene esto, ¿no? Pero, en fin, yendo al contenido de la reforma, ya he dicho de lo que se pretendía ser, lo que se pretende hacer. Es un plazo de 7 años lo que se plantea, tampoco es para toda la vida, y de alguna forma es un instrumento corrector de lo que es el sistema de insuficiencia financiera que tiene la Comunidad Valenciana. Y esto es absolutamente justo y está razonado, porque históricamente la Comunidad Valenciana en sus presupuestos ha estado maltratada. Y aquí les traigo otro gráfico, ¿eh? Aquí, desde el año 2000 hasta, les ponemos hasta el presupuesto que no van a poder hacer, el 2016. Desde el 2000, Aznar, Rajoy. Este es el gobierno de Zapatero que ustedes tanto han criticado. Yo creo que se ve clarito, ¿eh? Son datos de los presupuestos. Se ve muy clarito. Por lo tanto, es cierto que la Comunidad Valenciana ha sido maltratada, pero también es cierto que no todos los gobiernos lo han tratado igual. Como se puede observar aquí, no todos los gobiernos la han tratado igual. Es muy fácil venir aquí a descalificar a todo el mundo, pero estos son los hechos. La cuestión se agrava para la Comunidad Valenciana si le añadimos que a estos presupuestos tenemos un sistema de financiación absolutamente injusto y unos indicadores socioeconómicos lamentables. Injusto el sistema de financiación porque somos la única comunidad que, teniendo una renta per cápita inferior a la media nacional, somos contribuyentes netos a la riqueza nacional.
al mantenimiento de las administraciones públicas. Es la única comunidad. Porque el resto, hay comunidades con renta superior a la media que son receptores netos. Y, por supuesto, todas las demás que no llegan a nivel de renta media nacional, todos son receptores. El único que está por debajo de la renta y encima recibe menos es la Comunidad Valenciana. Es un hecho muy singular, ¿no? Aparte que tenemos otra cuestión, y es que si en los presupuestos de las comunidades autónomas los gastos en servicios públicos fundamentales son una media del 65,8% para cada presupuesto, lo que se dedica a gasto social, básicamente, aunque es muy dispar, depende si es Navarra o si es Murcia, pero la media está en 65,8%, en la Comunidad Valenciana es el 74%, 74,1% de gasto del presupuesto dedicado solo a los servicios públicos fundamentales. Uno podría decir, pues que son muy sociales esos presupuestos, ¿no? Pues no, no lo son sociales, porque justamente tenemos la paradoja de que este gasto por habitante en estos servicios públicos en la Comunidad Valenciana es inferior en 128 euros por habitante y año respecto de la media nacional. O sea, que es que encima no llegamos ni a prestar el servicio público que en el resto de España se está planteando. ¿Quiere decir esto? Que los valencianos tenemos unos servicios públicos peor que el resto de los españoles, aun aportando más que la mayoría de los españoles. Por lo tanto, los valencianos no nos quejamos por contribuir a la riqueza nacional. No pedimos siquiera que se nos retribuya en la medida en que aportamos. No, porque somos solidarios. Lo que queremos es que no se nos discrimine. Es decir, que no recibamos los que menos, sino que recibamos con equidad. Con equidad. Los presupuestos para 2016 que ha presentado el Gobierno y que hoy hemos aprobado representa una inversión del 8% para la Comunidad Valenciana. Pero los valencianos representamos casi el 10%. O sea, seguimos en la misma línea. La inversión per cápita de este presupuesto se sitúa en 175,68 euros por habitante y la media nacional está en 236,20. Estamos muy lejos de alcanzar la media nacional. Esta discriminación, y le agradezco al portavoz de Izquierda Plural que hiciera ese reconocimiento al presidente que se sentaba en esta izquierda. Al menos intentó corregirlo. Al menos intentó corregirlo. Miren, este es el último gráfico que les molesto, aunque a uno les molesto más que a otro, con el que les molesto. Pero miren, esto es lo que aportó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del 2008 al 2011. 4 presupuestos, 4. 5 presupuestos de Rajoy, es decir, los hechos y los que quiere hacer, no llega ni a la mitad. Ni a la mitad. Esa es la realidad. Así es que unos han hecho un esfuerzo y otros ninguno. Ahora bien, la Comunidad Valenciana, señorías, está en una situación de emergencia, y por eso este debate cobra muchísima vigencia. El desempleo en la Comunidad Valenciana es 2 puntos superior a la media nacional. El riesgo de pobreza de nuestra población está en el 26,2%. Quiere decir que más de 1 de cada 4 valencianos está en situación de riesgo de pobreza. La renta per cápita ya he dicho que es por debajo de la media nacional. Así, muchos indicadores más, que no los voy a cansar. Pero hay un dato que sí que me preocupa y no se habla tanto, y es que los niveles de universitarios en mi comunidad están el 2,1% menos que en el resto de España, y esto significa futuro. Y seguro que si este dato que yo les doy, que es de 2013, lo viéramos ahora, con el recorte de las becas y el aumento de las tasas universitarias, sería peor todavía. Y eso es el futuro. Ese es el futuro de la Comunidad Valenciana. En definitiva, señorías, es cierto que la Generalitat Valenciana no se ha caracterizado por el buen gobierno, ¿no?, en 20 años que ha estado el Partido Popular. El derroche y la corrupción sistémica han afectado gravemente a nuestra reputación. Y a ello ha habido que añadir la indolencia de estos gobiernos para defender los intereses valencianos. Así es que insuficiencia financiera, discriminación en la inversión territorializada de los presupuestos generales del Estado, el despilfarro y la corrupción que caracterizaron los gobiernos del Partido Popular nos han ahogado y han hecho que la Comunidad Valenciana hoy sea un proyecto inviable. Así es que
Señorías, los valencianos y las valencianos estamos decididos a pasar página de los años perdidos, de los años mancillados y abrir un nuevo tiempo. Se nos ha faltado el respeto y exigimos respeto. Señorías, los valencianos no queremos ser ni tener más que el resto, pero no queremos tampoco tener menos que nadie. Muchas gracias. Gracias, señor Ábalos. Por el Grupo Popular, señor Camps.